Buenas, ¿cómo están? Vamos a iniciar justo con la sesión de proteger y gobernar los datos y, bueno, el contexto justamente de cumplimiento y los retos de la IA que vamos a estar realizando, ¿no? Mi nombre es Frank Castañeda, Microsoft Security MVP, líder de la planta de ciberseguridad con Forward, y nos va a acompañar Héctor Álvarez, especialista técnico de Microsoft. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues encantado aquí de estar con vosotros y de hablar un poco, pues, como dices, ¿no? De protección, seguridad, cumplimiento y de la seguridad de los datos y, bueno, de ver cómo Microsoft puede echar una mano, ¿no? En todos estos retos que son complicados. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir con la agenda el día de hoy, que es lo que vamos a estar un poco revisando, que es lo que vamos a estar conversando, ¿no? Un poco de los desafíos que justamente ahora nos enfrentamos en la parte de la protección de los datos, cómo entra ProView a poder apoyarnos en estos tipos de escenarios, en la parte de algunos ejercicios que vamos a estar ahí conversando, lo de ProView, bueno, y un resumen de lo que hemos estado, que vamos a estar proponiendo, conversando, y bueno, y después vamos a ver los siguientes pasos que nos lleva. Bueno, un poco entrando a la parte del contexto dentro de los servicios, cómo se encuentra actualmente, ¿no? Como estamos viendo, está creciendo todos los incidentes, los escenarios, más ahora por el tema de la IA, que justamente acelera este tipo de procesos. Y la idea es justamente poder prevenir y evitar la fuga de datos dentro de muchas organizaciones, datos sensibles, información que haga pérdida dentro de la organización. Y la idea es justamente evitar este tipo de escenarios, ¿no? Estos son algunos resúmenes, parte de Microsoft, dentro de los informes y cómo se viene creciendo, ¿no? Parte de este tipo de incidentes que justamente podemos ver o, digamos, en algunos casos hemos visto ya sea en las noticias, en escenarios, clientes, ya sea por ahí tema de phishing, ¿no? Que es la parte un poco más, escenario más usual que sucede dentro de las organizaciones y justamente invitar a poder capacitar a los usuarios, pero bueno, tema del phishing, copias de los datos, la información, ya sea usuarios que se están retirando o información que se comparte que no debería realizarse, de ser el caso. Eh, Información que ahora por el tema de la IA, ya sea de terceros, se están, digamos, copiando o acelerando tipo de información, ¿no? Que la idea es un poco evitar este tipo de escenarios. De igual manera, el usuario que de repente por ahí se retira o este escenario que hemos estado también escuchando en las noticias, que borra información y se va de la empresa por N escenarios, ¿no? Que se puedan presentar. Justamente, como vemos, la idea es que se pueda, dentro de las organizaciones, puedan llegar a cabo una buena eficiencia en su infraestructura y no llevar a costos muy altos, ¿ok? Dentro de la capa de protección. Por eso vamos a estar un poco conversando qué tipo de escenarios va a ayudar en este tipo de soluciones para poder evitar estos sobrecostos, ¿no? Que se puedan presentar. Justamente dentro de las soluciones o escenarios, ¿no? Podemos ver, ya sea copiar, duplicada de datos, clasificación de los datos, alertas, fuentes de datos no confiables, brecha de posición, ¿no? La idea es poder justamente evitar o controlar este tipo de información, ¿no? Justamente eso nos va a llevar a evitar, digamos, algo de una gobernanza para la IA ineficaz, ¿no? Incumplimiento normativo, que no puede, digamos, tanta información no clasificada o no validada, ¿no? De cierto tipo de escenarios nos puede también llevar sobrecarga de la gestión para este tipo de puntos, costos y complejidades que de repente también nos puede afectar, ¿no? Dentro de la organización, si no se lleva a cabo este tipo de orden, ¿no? Bueno, entonces, para asegurar los datos de la organización, ¿qué necesitamos? Primero, visibilidad, ¿no?
justamente visibilidad, asumir, digamos, qué tipo de riesgos podemos encontrar en este tipo de visibilidad que no tenemos, qué tipo de datos es un poco evitar, ¿no? Cómo se están manejando, equilibrar los datos y la productividad en este tipo de escenario, ¿no? Entonces, primero es descubrir, sabiendo con candidatos, como también información. Posteriormente, ¿qué vendría? Ya conociendo mis datos, la parte de protección, ¿no? ¿Cómo voy a proteger? ¿Cómo voy a evitar ese tipo de pérdida de los datos que, digamos, al final son datos que la idea es correr el negocio, son riesgos que pasaría si la información de ciertos documentos o que es parte o valor de la organización, campañas, precios, etcétera, con qué factoría, ¿no? Si cae en malas manos o cae en la competencia, cómo lo podría manejar, estudios, ¿no? Productos, etcétera. Y justamente la idea es rápidamente investigar y responder, ¿no? Parte de ese tipo de escenario, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver un caso, digamos, similar, lo que a veces sucede en algunas organizaciones, lo que no tenemos poco visibilidad de lo que realiza el usuario. La idea es un poco conocer, ¿no? Y de repente algunos pasos que vamos a estar viendo acá en este escenario ficticio, ¿no? Pero tal vez realista en algunas de las organizaciones, ¿no? Acá tenemos la empleada de confianza, Jane, que justamente utilizó la información confidencial robada para iniciar su propia empresa, ¿no? Claro, dependiendo el marco o el escenario de la organización o el tipo de la organización, ¿no? Jane justamente va a poder abrir una similar por la experiencia que ha tenido, ¿no? Entonces, ella ha sido gerente en 2 empresas durante más de 5 años. En ese escenario o en ese tiempo ha recopilado información confidencial de múltiples empresas, aprovechando su título de privilegio, ¿no? Justamente son este tipo de permisos, hasta dónde puede llegar, a otras áreas, también para poder tener ese tipo de información, ¿no? Entonces, acá también vemos que ella intentó copiar la información a un disco duro externo, pero la política de LP de la empresa lo bloqueó, ¿no? En caso de la empresa, de acuerdo a los que ha estado laborando, la ha bloqueado, ¿no? De igual manera, ahí encontró una laguna legal, subió contenido sensible a su almacenamiento en la nube, personal, ¿no? Digamos, en ambas empresas. Claro, una, de repente, desde la organización, tengo ese tipo de política de bloqueo, ¿no? De la parte electrónica, UCB, ¿no? Pero de repente en la parte de nube, como estamos viendo en este tipo de escenario, puedo justamente, tengo el permiso y bueno, ya ha sido realizado, ¿no? Entonces ya copió estos archivos, el almacenamiento de duro, de igual manera, un disco externo. Entonces, la información ya lo tiene fuera de la organización, ¿no? De igual manera, mantuvo conversaciones inapropiadas con sus compañeros para ocultar sus rastros, ¿no? Claro, estos son tipos de señales de, digamos, visibilidad que hay que tener en cuenta, ¿no? De repente, ya sea por el tema de los tiempos, por el tema de su cargo, para no despedir, este tipo de escenarios que justamente algunos perfiles o usuarios utilizan, ¿no? La idea es justamente, bueno, es parte de este modus operandi de este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, también se escuchaba que uno de sus compañeros la iba a denunciar, que trató de eliminar la información sensible bajo este tipo de escenario. Fue despedida de ambas empresas, su disco duro fue sometido a una investigación por parte de las autoridades, ¿no? Y al final el resultado fue condenada, ¿no? Pues justamente por fraude electrónico, espionaje económico, robo de secretos, bueno, en este tipo de escenarios, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nadie lo hubiese denunciado, ¿no? Entonces imagínense cómo ya tendría la información por ese lado, ¿no? Entonces, las empresas no tienen visibilidad sobre los datos sensibles. El DLP no es un marco del infractor residente, ¿no? De acuerdo al escenario. La colaboración otorgada fue abusada, ¿no? Porque justamente este tipo de escenarios que no debería haber realizado, el comportamiento inapropiado no fue señalizado, no se conservaron los datos sensibles después del borrado,
¿no? O alertas que justamente que se está realizando, ¿no? Claro, al final, dentro de la organización, esto merita cierto tipo de costos que, digamos, se puede tener, ¿no? Entonces, es un escenario, en algunos casos, algunos puntuales que estamos viendo, eh, puede ser que sea conocido por alguna de las organizaciones y, bueno, justamente en la siguiente lámina vamos a estar viendo cómo se puede evitar este tipo de casos, ¿no? Ok. Acá tenemos otro tipo de escenario, sabiendo un escenario de robo de información, acá ya vemos otro tipo de escenario de empleados de confianza, que John y Alice, que justamente exponen exposición de voluntariamente información sensible, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de caso de uso. En el caso, John y Alice son gerente y gerente de proyecto, ¿ok? John está trabajando en un proyecto confidencial llamado Proyecto Osanía, del cual solo unos pocos empleados conocen, ¿no? Usualmente muchas organizaciones digamos, por campañas, ya estamos por campaña navideña, de verano, de invierno, justamente utilizan campañas previas, meses anteriores, para justamente lanzar cierto tipo de productos, competencias, precios, y claro, la idea es que justamente su competencia no lo sepa, ¿no? Bueno, en este caso, Alice se entera del proyecto y le pida justamente a Copilot que busque información respecto, ¿no? Al resumen, o bueno, un resumen, ¿no? Sobre justamente el documento del proyecto. Sí, ¿no? Claro, Alice en sus conversaciones de boca a boca o conversaciones de almuerzo, mira, sí, estamos en este proyecto, vamos a lanzar, ¿no? Claro, Alice sabe que no está de parte del equipo por N razones, ¿no? Y claro, ella justamente va y comienza a buscar con Copilot, ¿no? Por curiosidad, Alice quiere ver que en un resumen ChatGPT, ¿no? De igual manera, puede ser otro tipo de servicio similar a ChatGPT, y pega el contenido, ¿no? Pega el contenido de este tipo de archivo y bueno, y justamente, claro, ella no contaba que las políticas de etiquetado del documento podía detectar, ¿no? De ser el caso. Entonces, Copilot pudo encontrar la información para Lee, ya que el archivo tenía permisos abiertos, ¿no? Usualmente, a veces cuando se comparte información, a veces olvidamos, ya sea que está en el almacenamiento de su propio personal, de OneDrive o de SharePoint, y bueno, otro tipo de permisos a veces se deja libre, ¿no? O el propio parte del equipo a veces lo copia en su propio OneDrive y lo comparte con alguien y se olvida de definir qué tipo de permisos tenga, ¿no? De ser el caso. Bueno, no tenía política de LP para prevenir este tipo de escenarios, ¿no? Y al final, justamente, ChatGPT, en este caso, escenario ficticio, puso la información sensible, ¿no? Claro, ¿cómo lo puedo exponer, no? Al final, ChatGPT, como sabemos, es un servicio de entrenamiento, y como otras IAs similares, y claro, uno cuando busca cierto tipo de escenarios referentes o proyectos referentes, a veces puede mostrarnos este tipo de información similares o asociadas a lo que estamos buscando, ¿no? El impacto final es la información del proyecto, se filtró al público, lo que resultó en una mala reputación, tuvo un impacto significativo en el precio de las acciones de la empresa, ¿no? Claro, al final, este tipo de escenario es casi común, ¿no? Por el tema del personal, de la organización, ¿no? Para acelerar justamente este tipo de conocimientos, servicios, y la idea es justamente evitarlo, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina vamos a un poco saber en estos dos casos de uso, cómo nos puede ayudar Microsoft Vivo para poder prevenir. Sí, justo, pues dos escenarios que, como decías, Jorge, ¿no? Pues bueno, están minimizados y demás. No sé si son tal cual reales, pero desde luego que sí que, como dicen las películas, ¿no? Basado en hechos reales, ¿no? Porque realmente son dos escenarios pues que con cierta similaridad o pueden estar ocurriendo en el día a día, ¿no? de las organizaciones. Entonces, vamos a ver con Purview, ¿no? Es, dijéramos, un conjunto de soluciones, ¿no? Que desde Microsoft hemos trabajado con, con un enfoque unificado. De hecho, Purview viene de diferentes, de la agrupación de diferentes plataformas, ¿no? Pero con un objetivo común, ¿no? Y es
sobre todo pues la protección y el gobierno de los datos, ¿no? Si entramos en la siguiente lámina, vamos a poder ver pues un poco sobre dónde podemos actuar, ¿no? Con Purview y los tres principales objetivos, ¿no? Que tenemos con la solución. Por un lado, pues Data Security, es decir, la protección de todos estos datos, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad. Luego también un punto de gobierno del dato, ¿no? Es decir, oye, pues conocer dónde tengo mis datos, qué hacen mis usuarios con ellos, extraer también el valor, ¿no? de los datos que dispongo, ponerlos a disposición de otros equipos dentro de la organización, ¿no? Pues para extraer ese valor, ¿vale? Esta parte de gobierno del dato pues está dentro de la misma plataforma de Purview, aunque hoy nos vamos a centrar más, como visteis en la agenda de la sesión, ¿no? Pues tanto en los aspectos de data security que ya hemos comentado, como en el tercer objetivo, ¿no? En toda la parte de cumplimiento, ¿no? Es decir, oye, sabemos que hay muchas regulaciones, ¿no? Que ponen el foco en el tema de los datos, ¿no? Pues desde leyes de privacidad, eh, etcétera, ¿no? Y luego, pues, ¿cómo podemos verlo en todas las plataformas, ¿no? Pues desde entorno de M365, entorno de Copilot, entorno de infraestructura y entornos de inteligencia artificial y agentes, ¿vale? Aquí, como vemos, esos tres objetivos, ¿no? Que os he comentado, mapean con las tres soluciones que veíamos al principio. Por un lado, ¿no? Esa protección dinámica de los datos, que nos mapearía con la parte de Data Security, la parte de gobierno del dato, ¿no? Con ese objetivo de desbloquear de manera responsable, ¿no? La creación de valor a partir de los datos que ya dispone la empresa. Es decir, oye, tengo unos datos, voy a aprovecharlos, pero voy a aprovecharlos pues, con un cierto control, ¿no? Sabiendo exactamente en todo momento dónde están, qué tipo de dato hay y demás, ¿no? Esa parte de gobierno del dato. Y por último, pues esa parte de gestión de los riesgos internos de la compañía respecto a los datos y sobre todo pues con ese cumplimiento regulatorio, ¿no? Que hemos visto que cada vez está cogiendo más importancia y sobre todo en Europa, ¿no? Que es donde tenemos pues somos pioneros, ¿no? Muchas veces en regulación y en aplicar esas protecciones. Entonces, si entramos, vamos, como decíamos, ¿no? En esta sesión vamos a centrarnos en tanto el primero como el tercero, es decir, Data Security y Data Compliance. Vamos a ver qué herramientas tenemos dentro de Purview para, bueno, pues para tratar bueno, de securizar estos datos, ¿no? Que muchas veces es una tarea compleja, ¿no? Aquí el primer bloque, dijéramos, la primera herramienta que nos encontramos es Information Protection, ¿no? Yo creo que uno de los primeros retos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la securización de los datos, ¿no? Pues es conocer qué datos sensibles tenemos y sobre todo dónde los tenemos, ¿no? Es algo que es fácil de decir y es un objetivo, un titular sencillo, pero muchas veces es difícil, ¿no? de ejecutar. Entonces, bueno, pues para ello ponemos a disposición, ¿no? Dentro de Purview toda una serie de mecanismos que nos permiten identificar esos datos, ¿no? Pues desde cadenas preconfiguradas de datos sensibles, ¿no? Al final, bueno, cada organización es diferente, pero sí que hay ciertos patrones pues que se van repitiendo, ¿no? Entre una y otra. Al final, la estructura de un DNI, pongamos, o de un número de tarjeta es común, ¿no? Por lo tanto, eso nos permite identificar esas cadenas de datos sensibles pues, en diferentes entornos, ¿no? Luego también pues, podemos definir cadenas propias, ¿no? Por ejemplo, los códigos de empleados, pues bueno, ahí normalmente cada organización pues ya se lo monta en su manera, ¿no? Y es un poco diferente, ¿no? Pues ahí podemos eh, trabajar con cadenas preconfiguradas, bueno, perdón, configuradas, ¿no? De manera personalizada. Y luego, pues, otros clasificadores incluso más avanzados, ¿no? Como apoyarnos en algoritmos de Machine Learning, entrenarlos con nuestra propia documentación, de un mismo tipo de documentación, y luego ese modelo, entrenado específicamente para nuestro entorno, para un entorno concreto, pues poderlo ponerlo a funcionar y que vaya detectando
automáticamente pues, ese tipo de documentación, ¿no? Una vez tenemos identificados estos datos, ¿no? Pues el siguiente punto relevante es el etiquetado, ¿no? El etiquetado es esa protección que se le añade al documento y que viaja con el documento, por lo tanto es importante, ese documento ya queda protegido en cualquier entorno, es decir, no solo en el vuestro donde se etiqueta, sino si ese documento viaja a, a partners, a terceros, a proveedores y demás, pues va a llevar consigo esa protección en función de cómo la configuremos, ¿no? Y esta protección es importante, obviamente, aplicarla y tenemos pues, maneras de aplicarla pues, desde un punto de vista manual, ahora lo veremos en la demo, o de manera automatizada, ¿no? Que es más interesante. Al final, en toda esta parte de la protección de los datos sí que tenemos muchas herramientas que nos ayudan a simplificar el proceso, pero al final, en gran parte, depende del usuario, ¿no? Al final es el que trata los datos, es el que tiene que estar concienciado, es el que de alguna manera, en parte, tiene que poner de su parte, valga la redundancia, para, aplicar protecciones efectivas, ¿no? Entonces, bueno, aunque el usuario tenga esa posibilidad de etiquetarlo manualmente, si lo complementamos con políticas de etiquetado automático, en función de esa detección que teníamos, pues la solución es mucho más efectiva e integral, ¿no? Y, y hablando de integral, pues oye, que esa identificación y esa protección y etiquetado de los datos no solo funcione en el entorno de Microsoft 365, que bastaría, faltaría más, ¿no? Siendo una solución purview de Microsoft, sino que también se puede extender, ¿no? Más allá de Microsoft 365, pues tanto a aplicaciones cloud, modalidad SaaS de terceros, como es ahí Salesforce, Box o Workday, como a entornos on-prem, ¿vale? Y bueno, yo creo que aquí, pues quizá Jorge, lo mejor sería verlo, ¿no? Un poco en acción, esta primera módulo de funcionalidad. Sí, pues, vamos a entrar justo con la demo. Igual como tú, Víctor, ahí estabas comentando, ¿no? Al final, como sabemos, el Information Protection, la idea es que la información salga, ¿no? O se comparta de una manera segura y que el documento puedan abrirlo o personalizarlo de acuerdo a lo que van a tratar al documento a personas correctas, ¿ok? Entonces, por eso nos apoyamos de los etiquetados, ¿no? Dentro de los etiquetados, cada etiquetado va a tener una función, dependiendo del caso, la normativa, el escenario de la organización, cómo lo quieren manejar, etc. En este caso vamos a hacer una demo de tarjeta de crédito que alguien nos solicita y de manera automática, porque de acuerdo al entorno, puedo también tener palabras claves, claves proyecto, proyecto de Osanía, como estamos viendo, ¿no? Que justamente de acuerdo al escenario se aplica una etiqueta personalizada. Entonces, vamos a tener un documento en Word, en blanco, voy a describir, bueno, toda esta descripción. Dentro de esta descripción, el usuario tranquilamente sigue trabajando, sigue escribiendo sobre el documento. Y claro, al final, como vemos, de manera automática, sin que él realice ninguna acción, se aplica una etiqueta, ¿no? En este caso, pues una etiqueta de manera automática. Yo puedo, de repente, de acuerdo a la política, agregarle un mensaje. Eso va a depender cómo lo quiero también yo darle forma a la política. Si no, lo omito, no hay ningún problema, solamente se aplica y por ese escenario se puede manejar. ¿Ok? Entonces, esta es una parte del Information Protection en el tema del trato de los documentos. Ahora, como decía, también estos documentos, más adelante vamos a ver cómo nos va a seguir apoyando en toda la parte de protección, ¿ok? Entonces, al final, yo estoy compartiendo el documento con las personas correctas, solamente esas personas lo pueden abrir, y si más adelante quiero hacer auditoría cuántas personas lo han abierto y han querido abrir sin ser parte del grupo de permisos, también, ¿no? ¿Ok? Ahí continuamos con la sesión. Genial. Pues muy ilustrativo, ¿no? De esta parte del etiquetado. Y bueno, una vez ya tenemos, como decíamos, ¿no? Identificados y etiquetados
nuestra información sensible, pues debemos aplicar mecanismos, ¿no? Para evitar esa fuga de datos. Una fuga que puede ser accidental, ¿no? Pues porque un empleado, pues quizá por desconocimiento, quizá de algún proceso de la herramienta, pues esté compartiendo información pues más allá de donde debería, como algo intencionado, ya sea por parte de un empleado, como veíamos en el primer escenario que nos contaba Jorge, o incluso por un atacante, ¿no? De hecho, estamos viendo en las tendencias de ransomware. Hace unas semanas publicábamos nuestro informe de Digital Defense Report desde Microsoft y veíamos, pues bueno, se confirma una de las tendencias que ya veíamos, ¿no? Que los ataques de ransomware pues cada vez se monetizan más a través de la exfiltración de datos y la extorsión, ¿no? A los clientes a través de esa exfiltración de datos, no tanto ya la indisponibilidad de los datos, ¿no? Ese cifrado que se hacía pues, originalmente, ¿no? Dijeron los ataques de ransomware empezaron con ese secuestro de los datos, ¿no? Cifrándolos y pidiendo un rescate a cambio. Entonces, bueno, pues los atacantes también van innovando, van evolucionando y han visto pues que es más rentable o tiene más posibilidad de éxito, pues eso, exfiltrando información y extorsionando a sus víctimas, más que únicamente cifrándola, ¿no? Pues probablemente porque ya se hayan puesto mecanismos, ¿no? En ese sentido que permitan a las empresas recuperarse, ¿no? De un cifrado de datos, pero contra quizá la parte de exfiltración y ampliación de datos, pues en general, ¿no? Las empresas están menos maduras en este aspecto y han visto pues esa manera, ¿no? de monetizarlo. Entonces, bueno, pues es relevante, ¿no? Una vez tenemos clasificada esa información, pues aplicar estas reglas que nos van a decir pues qué podemos o qué no podemos hacer con la información en función de esa etiqueta, ¿no? Eh, tiene sentido, hemos hablado del etiquetado y luego hay pues niveles, ¿no? Obviamente, en función de la criticidad de la información, pues eso nos puede establecer una serie de limitaciones o de protecciones pues más estrictas o menos estrictas, ¿no? Y es relevante que estas reglas, pues que las podamos aplicar en diversos entornos, pues desde no solo, como decíamos antes, no solo limitarnos a las herramientas de Office 365, donde obviamente estas reglas se pueden aplicar a nivel de correo, a nivel de SharePoint, a nivel de OneDrive Teams, sino también desde el punto de vista del endpoint o desde el punto de vista de incluso de aplicaciones SaaS de terceros, ¿no? Como veíamos ahí en una de las láminas anteriores, ¿no? Esto no solo nos va a brindar una protección efectiva ante estas situaciones, sino que también nos va a dar un punto bueno, típico de cumplimiento, ¿no? En las regulaciones. Probablemente ya os lo hayáis encontrado. En muchas de las regulaciones, pues eso, ya se están poniendo explícitamente controles de, oye, tienes que tener un programa, una solución de data loss prevention, pues que evite estas fugas, ¿no? Y bueno, en esa implementación, uno de los puntos también relevantes es que esto se haga pues, de una manera lo más transparente posible, ¿no? Para que afectar lo mínimo a esa productividad, ¿no? El negocio tiene que seguir funcionando, por lo tanto, pues con Purview la aplicación de todas estas reglas pues se intenta que sea facilitando y equilibrando con la productividad del usuario. Y aquí, Jorge, yo creo que también podemos ver un ejemplo, ¿no? De cómo funciona DLP. Sí. Entonces, sabiendo un poco que la Information Protection nos ayuda a saber con quién vamos a compartir, cómo vamos a compartir la información, quiénes son los que van a poder abrir el documento, el siguiente escenario es evitar, digamos, que la persona o el documento o las palabras claves, de acuerdo a algún escenario muy puntual, salgan de la organización o se compartan, ¿no? Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Acá estoy solicitando, ¿no? A usuario A, a usuario B, que me manden cierto tipo de información, ¿no? De igual manera, si yo envío otras palabras claves, de acuerdo al proyecto, de acuerdo a un escenario, tranquilamente también se puede prevenir, ¿ok?
Si fue un error, ¿no? Depende de esta persona, es parte del equipo, bueno, uno puede justificar, ¿no? Pero parte de la auditoría quedaría cómo se está, tiene esa visibilidad, ¿no? Que, digamos, no sé qué están conversando, si están compartiendo cierta información entre colaboradores, ¿no? Lo puedo manejar por ese lado. El otro escenario que se tiene, como sabemos, vimos en el ejemplo, era ChatGPT, ¿no? ChatGPT, bueno, el usuario subió la información, el documento, y claro, la idea era ahora evitar que se suba el documento, ¿no? Acá tenemos un documento, acá lo vamos a poner, hola, vamos a poner para, como quien diciéndole al usuario un resumen, pero lo que hemos visto acá dice, ok, no lo puedo leer y se elimina, ok. Tenemos eliminación de este tipo de servicio. Entonces, en Google Gemini, ahora, se habrán dado cuenta que el browser donde yo me he conectado es un browser de un tercero, ¿no? No es un browser conocido, familiar, ¿no? Para que vean también que este tipo de escenarios aplica en el browser. Eh, en Google, en Edge, es similar, va a ser el mismo, vamos a tener el mismo resultado, ¿no? Vamos a tener el mismo resultado, justamente, claro, acá cambia un poco el tipo de la información, ¿no? Vieron ese pop-up que apareció, bueno, entonces, a nivel de browser, como estamos viendo, ya sea interno o un browser no tan conocido, se puede realizar, se puede aplicar el tipo de política. Puedo abrir otro Google Gemini o Google Gemini, ChatGPT similares, va a ser la misma interacción. ¿Ok? Porque acá la protección, como decía Héctor, se aplica al documento. El documento quiero evitar ciertos tipos de políticas, escenarios que no quiero que se realicen. Al final, tengo control de su propio documento en ese tipo de figura. ¿Ok? Entonces, hemos visto dos escenarios. Uno, ya sea a nivel de Teams, ¿no? Dentro de las conversaciones. Y otro escenario a nivel ya utilizando IAs colaborativas para obtener cierto tipo de información de ciertos. Perfecto. Pues, pues genial, yo creo que ha quedado súper ilustrativo y cómo ver en funcionamiento, ¿no? Ahí hemos visto ambas, ¿no? Tanto la protección que viene en el propio documento como las reglas de DLP, cómo actúan, ¿no? Si seguimos explorando en las soluciones, ¿no?, que tenemos dentro del bloque de Data Security, pues tenemos Insider Risk Management, ¿no? Como os podéis imaginar, eh, todo esto que hemos visto, ¿no? Todo el etiquetado, todo el enviar documentación, subirla a determinado sitio. Hemos visto el escenario concreto, ¿no?, de IA generativa, pero esto trasladarlo pues al movimiento de correo, al movimiento del Teams, movimiento en SharePoint y demás, ¿no? Entonces todo esto genera pues, mucha actividad, ¿no?, por parte de los usuarios. El usuario obviamente está constantemente trabajando con información, moviéndola, haciendo acciones, ¿no?, sobre esa documentación. Y esto, pues lo que nos permite, es decir, toda esa actividad, al final es información, ¿no? Y toda esa información la podemos sacar valor de ella. En el sentido de, oye, pues podemos monitorizar siempre, ojo, teniendo en cuenta, obviamente es una solución de cumplimiento también, por lo tanto, el cumplimiento es un tema eh, muy serio, dijéramos, ¿no?, en la filosofía de la herramienta, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener en cuenta y respeto a la privacidad de los empleados. Hay muchos mecanismos de segregación de funciones, de anonimización del usuario y demás, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque Insider Risk Management lo que nos va a permitir es monitorizar esas actividades del usuario, ¿vale? Eh, con el objetivo de identificar pues, esas actividades de riesgo, ¿no? Como decíamos, tanto de manera voluntaria como de manera involuntaria, ¿no? Pero si podemos identificar estas actividades, pues podemos adelantarnos a determinadas situaciones, ¿no? De hecho, si pasamos a la siguiente lámina, Jorge, podemos ver cómo la protección es interesante, ¿no? Teniendo en cuenta esta monitorización del usuario interno, nosotros podemos asignar un riesgo a cada uno de nuestros usuarios.
que es lo que veis en la columna de la izquierda, ¿no? Ese Insider Risk Level, que en función, como decimos, ¿no? De la actividad, de si el usuario, pues por ejemplo, eh, comentábamos, ¿no? En uno de los escenarios, un usuario pues que va a dejar la compañía, ¿no? Pues por ejemplo, eso le podría situar automáticamente en un riesgo elevado, ¿no? Porque, pues eso, tiene posibilidad pues de querer llevarse documentación o lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, un usuario que hace una cadena de acciones que, bueno, pueden llevar a una situación de filtración de información. Por ejemplo, podría ser eh, hacer downgrade del nivel de las etiquetas, ¿no? Es decir, información que está etiquetada como confidencial, pues vemos que el usuario le baja el nivel de protección, la pone como pública en varios de los documentos, luego esos documentos los renombra y los mete en una unidad de almacenamiento externa, por ejemplo, pues esa cadena de acciones, pues podría indicarnos comportamiento un poco sospechoso, ¿no? Pues quizá eso también es un comportamiento pues, que podría hacer caer al usuario en un nivel de riesgo moderado o incluso elevado, ¿vale? ¿Y por qué es importante esto, no? Además de pues, tener esa categorización del nivel de riesgo de nuestros empleados, eso nos permite tener esa visión, nos permite investigar a estos usuarios, pero lo más interesante es que también nos permite desplegar una protección adaptativa, ¿no? En el sentido de, en función del nivel de riesgo que tenga mi usuario, pues le voy a permitir unas acciones u otras, ¿no? Teniendo en mente también ese tema que hablábamos antes, ¿no? De la productividad, de la que sea una solución transparente para el usuario y demás, ¿no? Si vemos, por ejemplo, un usuario de riesgo menor, pues no va a tener quizá unas políticas tan restrictivas, ¿no? Si veis en la segunda columna, en la parte de DLP, pues igual únicamente se le ponen pop-ups en las aplicaciones de Office 365 y demás de, oye, esta información es tal o deberías hacer esto, lo que sea, ¿no? Pero algo poco intrusiva, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a una área ya de riesgo moderado o riesgo elevado, pues oye, ahí quizás sí que hay que tomar una acción, ¿no? Porque este usuario pues quizás está haciendo demasiados movimientos con la información, cosas que igual no es que estén prohibidas, pero que un conjunto de acciones pues quizá puedan llevar a una situación de riesgo. Entonces ahí pues quizá le podemos pues, añadir algunas acciones un poco más limitantes, ¿no? Pues como tenemos una opción que es un bloqueo, pero que permite anulación por parte del usuario, es decir, oye, avisamos al usuario y le decimos que sepas que esto en principio no está permitido por la política, pero le damos la opción a través de añadir una justificación para que efectivamente pues le permita hacerlo, ¿no? Esta sería una opción. O luego, en los casos más extremos, podemos directamente bloquear esa situación de riesgo, ¿no? En caso de que, como decimos, ¿no? Un usuario con un nivel de riesgo elevado, pues le aplicaremos las políticas más estrictas. Y este nivel de riesgo además es interesante porque lo ligamos con otra de las herramientas muy importantes dentro de la suite de Microsoft, ¿no? Como es el acceso condicional. Eh, el acceso condicional, que no muchos lo conocéis, pero es, dijéramos, cuando un usuario hace esa autenticación a aplicaciones de Office 365, de terceros, en el caso de que esté integrado con Entra ID, nos permite evaluar todo el contexto de esa autenticación, ¿no? Pues desde a qué dispositivo va, a qué tipo de aplicación, desde qué ubicación y demás. Eh, y una de las novedades que hemos introducido pues, más o menos recientemente es utilizar ese nivel de riesgo en ese acceso condicional. Es decir, si tenemos un usuario de riesgo elevado, pues quizá no le voy a permitir acceder a una aplicación que contiene información sensible o no lo voy a dejar acceder desde un dispositivo personal, ¿no? Que ahí pues le habilitaría fácilmente una vía de exfiltración. Pues bueno, nos permite trasladar ese nivel de riesgo a esas políticas de acceso condicional, ¿no? Y, o también aplicar mecanismos como los términos de uso, ¿no? Es decir, oye, a un usuario normal quizá esto no se lo muestro de manera habitual, pero si veo que está en un nivel de riesgo moderado, pues oye, antes de acceder a la aplicación, que sepas que hay esta política de uso de la aplicación, que seas consciente de que si tú haces esto va en contra de los términos de uso, pues, o el código de conducta interno o lo que sea, ¿no? Y luego incluso podemos llegar a trasladarlo a un módulo como es Data Lifecycle Management, que no lo hemos comentado, ahora entraremos, ¿vale? Porque está en el bloque de soluciones de compliance, pero que es
me adelanto un poco, es el conjunto de funcionalidad que nos permite establecer políticas de gestión del ciclo de vida de los datos, ¿no? Pues desde cuánto tiempo se mantienen esos datos y demás, ¿no? Entonces, muchas veces, en situaciones de riesgo elevado de fuga de información, como decíamos, y lo veíamos también en el escenario inicial, el usuario cuando filtra información, pues luego quiere borrarlo, un poco rastros, ¿no? de la actividad. Entonces, pues quizá elimina esa documentación pues, de su equipo, la elimina del Teams, la elimina de los grupos, de los repositorios de información donde esté, ¿no? Eh, si tenemos ya configuradas algunas políticas de retención de datos, no hay problema, pero quizá pues no lo teníamos configurado o quizá justo ha ido a eliminar unos datos que justo no estaban cubiertos por ninguna política de retención, ¿no? Pues con una política adaptativa, pues puedo decir, oye, toda la información que un usuario de riesgo elevado elimine, la almacenamos con una política extraordinaria de retención, pues hasta un año, por ejemplo, ¿no? Y eso nos permite, incluso aunque el empleado haya salido de la compañía, pues tener acceso a toda la información que gestionaba ese usuario. Vale, pues yo creo que aquí hemos cubierto bien todo lo que son las soluciones de Data Security. Vamos a pasar ahora a las de cumplimiento, ¿no? Como decíamos, con ese objetivo de gestionar riesgos y además dar cumplimiento con los requisitos regulatorios. En este primer bloque estamos en justo lo que estaba comentando ahora, ¿no? Esta parte del Lifecycle Management, que esto nos va a permitir conservar o incluso eliminar también datos. Es decir, quizá no necesitamos mantener las conversaciones de Teams durante más de 30 días o 6 meses o lo que queramos, ¿no? Sin embargo, pues sí, los correos sí que queremos mantenerlos X años, ¿no? Por múltiples razones, ¿no? Incluso para cumplimiento con registros de auditoría o investigaciones internas y demás, ¿no? Incluso esto también nos habilita un escenario no tanto desde el cumplimiento de datos y no tanto de la seguridad, sino incluso de la productividad. Esto nos lo estamos encontrando en el despliegue de herramientas de IA generativa, ¿no? Además, como es el foco de la sesión de hoy, en el que al final la calidad de la respuesta que me va a dar la solución de IA generativa va a depender en gran base, en gran medida, dijéramos, de los datos que utilice. Entonces, si yo tengo información desactualizada, ¿no? Información de hace tiempo, la tengo en sites de SharePoint y demás, eh, pues la solución de IA generativa igual me contesta basándose en datos que ya no tienen, que ya no aplican, ¿no? Que son antiguos o regulación pues que ya no aplica, ¿no? Entonces, aplicando estas medidas de purgado un poco de la información, y que es uno de los riesgos que estamos viendo, ¿no? Como un poco ese síndrome de Diógenes digital, ¿no? De acumular información que igual no va a ser útil ya. Pues bueno, pues también este módulo nos va a permitir gestionar ese tipo de situaciones, ¿no? Incluso más allá, como vemos en el gráfico de la derecha, más allá de fuentes de Microsoft, ¿no? Incluso pues vemos ahí Twitter, vemos ahí Slack, bueno, otras herramientas de comunicación en las que también y quizá tiene sentido aplicar estas políticas. Vale, y si pasamos a la siguiente, nos encontramos con eDiscovery. eDiscovery es la herramienta dentro de Data Compliance que nos va a permitir, ¿no? Cuando identifiquemos estas situaciones, ¿no? Ya os podéis hacer a la idea, ¿no? Que hablamos mucho pues, de situaciones de robo de propiedad intelectual, de personas que abandonan la compañía, ¿no? Situaciones que muchas veces pueden acabar en procesos legales, ¿no? Entonces, Purview también nos permite no solo, dijéramos, acumular evidencias, ¿no? Apoyándonos en registros de auditoría, en la actividad del usuario y demás, sino que nos permite además hacerlo de tal manera que haya garantías para que luego esa información pueda utilizarse en un juicio, y nos permite también que esa investigación se haga de manera ordenada, que únicamente accedan las personas que tengan que acceder, que se pueda delegar el acceso. Por ejemplo, esta es una solución que quizá típicamente
es administrada por equipos de IT, por equipos de seguridad, pero que de manera puntual, pues de igual tiene que hacer recursos humanos, tiene que hacer los equipos de legal, ¿no? Pues digamos, esa gestión centralizada de la investigación del caso, pues es un valor también muy, muy alto, ¿no? De la herramienta. Y otro de los puntos relevantes es también, ¿no? En todo el tema de cumplimiento que hemos visto, monitorización del usuario y demás, pues una de las fuentes relevantes es esas comunicaciones, ¿no? que el usuario, el empleado, realiza, ya sea con otros empleados, con externos y demás, ¿no? Ahí la monitorización de esa comunicación, pues se pueden identificar, pues, como decíamos, ¿no? Desde temas de rotura del código interno de conducta, como podría ser abuso o malas prácticas, ¿no? Respecto a empleados, como temas de cumplimiento regulatorio. Por ejemplo, pues situaciones de fraude, situaciones de abuso de uso o abuso, ¿no? de la información privilegiada, por ejemplo, en un entorno bancario, temas de propiedad intelectual, ¿no? Pues todo esto, estos riesgos en esa comunicación, ya sea vía correo, vía Teams, incluso con vías de tercero, como podría ser un WhatsApp, ¿no? En el caso de que se utilice como herramienta corporativa, pues podemos monitorizar esas comunicaciones y podemos identificar estos comportamientos de riesgo, ¿no? Y además, esto recientemente se ha extendido, lo cual le da como una nueva dimensión a esta funcionalidad, también extenderlo a herramientas de IA generativa. Es decir, si vemos que un usuario le está pidiendo indicaciones a Copilot de cómo ocultar información, de cómo realizar determinadas conductas sin que levanten sospechas, pues quizás una situación de riesgo que vale la pena evaluar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí toda una serie de diferentes módulos y funcionalidad. Sí, sí, justo, Jorge, que podemos ver también, ¿no? Un poco en acción cómo se comportan. Sí, sí, justo un poco lo que estabas comentando, ¿no? De igual manera, es un breve resumen sí, de la solución, ¿no? Gracias total de Purview. Tenemos, bueno, un poco de las soluciones que estaba comentando Héctor, ¿no? Y bueno, vamos a seguir algunos puntos comentando, ¿no? Dentro de la parte de comunicaciones y cumplimiento, si uno, dentro de este tipo de políticas, tiene unas políticas, digamos, que va a ayudar a poder recrear o crear este tipo de escenarios preventivos, de información, porque de igual manera se requiere visibilidad, ¿no? Como comentaba, en el caso de uso que hemos visto en la parte de cohesión, ¿no? De las personas, entonces podemos interactuar. Y también lo que comentaba Héctor en la parte de interacción con Copilot, esa parte de búsqueda de información insistente, que no tiene permiso, pero igual busca de repente un otro tipo de escenario, o uno al crear la política, ¿no? De acuerdo al escenario que se quiera proponer, ¿no? De acuerdo al caso de uso, digamos, tiene es el escenario, acá hay justamente nos muestra un panel, digamos, de riesgo, del riesgo que justamente se está encontrando, bueno, es un ejemplo, y nos indica, digamos, lo que estaba haciendo el usuario y cómo lo vamos a resolver, notificar o taguearlo, este tipo de figuras, ¿no? Y acá, claro, dependiendo el conector, ¿no? O sea, toda la parte de los I365, de los servicios o también de terceros para poder hacer el seguimiento de las herramientas de comunicación. Genial. Y continuamos. Sí, pues seguimos ya con los últimos módulos de funcionalidad dentro de compliance. Como, como hemos visto, ¿no? El foco de gran parte de las soluciones de Purview pues, es en esa actividad, ¿no? Monitorización de lo que está ocurriendo en mi entorno. Todo eso genera más registros de auditoría, una telemetría que es importante pues, mantener, almacenar, ¿no? Y sobre todo
tener un acceso rápido y eficiente y con herramientas que ayuden a explotar estos datos, ¿no? Todo esto es lo que tenemos en el módulo de auditoría de Purview Audit, que nos permite pues, almacenar toda esa actividad de los usuarios, configurar pues, cuánto tiempo, esa retención, ¿no? Cuánto tiempo quiero recoger estos registros, incluso eh, hasta retenciones de alto tiempo, ¿no? Como puede ser hasta 10 años y como decíamos, pues con esas funcionalidades de hacerlo de la manera más ágil posible. Y si seguimos y acabamos ya con este bloque, hemos hablado bastante de cumplimiento, ¿no? Y como sabéis, uno de los drivers de la opción de estas soluciones, ¿no? Además de proteger el propio negocio, ¿no? Pues también pues hay mucha regulación, ¿no? Que nos pide toda esta serie de controles y demás, ¿no? Entonces tenemos un módulo que es Compliance Manager dentro de la herramienta, pues que nos ayuda a esta tarea compleja, ¿no? Que es pues identificar qué regulaciones me aplican, identificar cómo estoy cumpliendo, ¿no? Tanto en mi entorno de Office 365, cómo cumple Microsoft, por ejemplo, si yo soy usuario de Office 365, pues cómo está cumpliendo Microsoft con GDPR, cómo puede estar cumpliendo con DORA para entidades financieras, o la nueva regulación europea sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, regulaciones de propiedad intelectual, el esquema nacional de seguridad, por ejemplo. No, pues toda esa regulación, cómo la está cumpliendo desde el lado de Microsoft y cómo la estoy cumpliendo yo con la configuración al final. Ahí es una responsabilidad compartida, ¿no? Sobre todo en estos servicios cloud y demás, hay una parte que es cumplimiento, dijéramos, del proveedor del servicio y otra parte que recae más en el cliente, ¿no? En el usuario final, ya sea en la configuración o en la implantación de determinadas opciones, ¿no? Y con Compliance Manager pues vamos a poder gestionar ese cumplimiento, vamos a poder hacer assessments de cómo estamos respecto a ese cumplimiento, evaluación automática del cumplimiento de controles y demás, ¿no? Pues toda una serie de herramientas que nos van a ayudar a toda esta tarea del cumplimiento regulatorio pues que es relevante. En esta parte es más que todo para ver cómo funciona el servicio dentro del panel a la hora de que uno, de acuerdo al escenario, como dice Héctor, de acuerdo al perfil de la organización, a la normativa que de repente está queriendo evaluar, tranquilamente ingresa acá, evalúa, después de una hora, 2 horas, hace la evaluación y después de la evaluación indica cómo se encuentra, qué detalle de la normativa, en este caso de la ISO 27001, faltaría, qué tipo de escenarios hay que complementar, qué tipo de controles se recomendaría. O sea, al final te da todo un escenario a poder seguir mejorando de acuerdo al escenario o que uno quiera cubrir, ¿no? Entonces, como comentaba Héctor, el servicio tiene varios normativas, de acuerdo, como decía, de acuerdo a la organización, uno lo puede identificar, buscar y adecuarlo, y a la hora de que cuando ya está aplicando, ya conocer un poco cómo se encuentra y bajo ese tipo de escenario de progreso, ir viendo las mejoras respectivas, ¿no? De este caso. Perfecto. Pues si volvemos un poco a los casos, a los escenarios, ¿no? Que veíamos al principio de la sesión, ¿no? El primero que, si recordáis, ¿no? Que hacía referencia a una persona, ¿no? Pues de un nivel alto dentro de una compañía que recopila información y, bueno, pues al final, digamos que roba información para abrir una compañía pues, similar a la que está ejerciendo, ¿no? Eh, Veíamos ahí varios puntos, ¿no? En ese proceso, en ese escenario, veíamos varias acciones que hacía el usuario que al final habilitaban ese resultado final, ¿no? Que era pues, ese robo de información. Y ahí vemos en la parte inferior pues cómo Purview podría haber ido ayudando, ¿no? En un primer paso, pues desde utilizando esos clasificadores entrenables que comentábamos al principio para identificar toda la información
confidencial a la que estaba accediendo esta usuaria y protegerla, lo cual pues ya nos daría, como decíamos, esa protección, ese etiquetado viaja en la documentación. Por lo tanto, si la estás filtrando, pues si por ejemplo se ha aplicado un control de control de acceso en el que, por ejemplo, esa información confidencial solo se puede acceder con una cuenta de la organización de origen, pues en parte invalida, ¿no? esa filtración de los datos, ¿no? Luego veíamos que la usuaria pues intentó exfiltrar esa información, pero en este caso sí que funcionó uno de los controles, ¿no? Había una política del EP pues, que no le permitió hacer en primera instancia esa actividad. Esto, por ejemplo, pero luego sí que vemos que encontró un hueco, dijéramos, los usuarios son muy, muy creativos, y más si tienen una buena motivación, y encontró una manera de exfiltrar esa información. Eh, Esto con Purview lo podríamos atacar desde dos maneras, ¿no? Una, pues aplicando protecciones del EP que vayan más allá de escenarios concretos, eh, es decir, no solo en este caso, no solo en el bloqueo en el endpoint, ¿no? Es decir, que no le permita copiar a un dispositivo externo, sino también que tampoco se lo permita subir pues, a un Dropbox o una aplicación de almacenamiento pública, ¿no? Incluso también ese bloqueo inicial, ¿no? Es decir, que alguien intente hacer algo y que el DLP le bloquee, también es un indicador que podemos utilizar en la protección adaptativa que os comentaba, ¿no? Es un indicador clarísimo de que pues, ese usuario pues, quizá es de riesgo medio elevado, porque está intentando exfiltrar información y no ha podido. Eh, si hubiesen este escenario hubiesen tenido Purview configurado con la parte de Insider Risk Management, pues ese usuario quizá habría caído en un nivel de riesgo moderado o elevado y eso le habría aplicado unas políticas de restricción que quizá aún no hubiesen llegado a bloquear ese escenario de exfiltración, ¿no? Luego también, obviamente, veíamos pues, esas amenazas con otros compañeros, un comportamiento que se podría haber alimentado también ese Insider Risk Management, podría haber levantado alertas desde el módulo de Communication Compliance. Y luego, pues bueno, pues también una vez descubierto el caso, pues toda la investigación y demás, pues puede apoyarse claramente en todo el módulo de auditoría y el módulo de Discovery. Vale, y si vemos ahora el segundo escenario, que estaba más centrado en el uso de la IA, pues un poco similar. Esto lo hemos visto también en el caso práctico, ¿no? Que nos enseñaba Jorge con Gemini. Pues bueno, dentro de Purview pues tenemos herramientas que nos van a permitir monitorizar ese uso, monitorizar y controlar ese uso, ¿no? De herramientas de IA generativa a través de ese etiquetado, a través de políticas DLP específicas, pues que nos van a limitar el uso que pueden hacer nuestros usuarios de determinada documentación en este tipo de herramientas. Como decimos, tanto corporativas, como podría ser un Copilot o un ChatGPT, como a nivel de usuario, ¿no? Siempre que sean las condiciones adecuadas. Genial, pues muchas gracias a todos y a ti, Jorge, por invitarme aquí. Yo creo que ha sido una muy buena sesión. No, muchas gracias. Queremos conversar. Hasta luego. Hasta luego.